¿Qué vamos a tratar en esta clase? Vamos a tratar unos aspectos importantes, que es la epidemiología del paro cardíaco, definir qué es paro cardíaco, porque recuerden que tenemos que nosotros hacer el diagnóstico de paro cardíaco en menos de 10 segundos de iniciar esta eventualidad para tener un resultado adecuado y lo que se denomina una restauración de la circulación espontánea para poder decir que hemos logrado revivir a un paciente en estado de muerte clínica inicial. Vamos a definir también lo que es la parte de muerte clínica, muerte biológica, el diagnóstico de paro. Vamos a hablar de soporte básico de vida y algunas consideraciones especiales que se dan ahora en este tipo de pandemia en relación a la reanimación cardiopulmonar. En cuanto a lo que se refiere a la epidemiología del paro cardíaco, como ustedes saben, esto es la máxima emergencia. Esto constituye, sí, lo que es la única máxima emergencia dentro de toda la actividad de nuestra vida médica en la cual tenemos que, obviamente, mantener una conducta adecuada para poder llevar a buen éxito lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Entonces, y la patología más frecuente como causa de muerte en los adultos es precisamente la patología cardiovascular. Y dentro de ellos, la patología o la normalidad del ritmo cardíaco, principalmente la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular sin pulso, son las condiciones en las cuales se van a presentar esta eventualidad. A diferencia del niño, ¿no? El paro cardíaco o el paro cardiorrespiratorio en el niño, obviamente la causa que conlleva esto son procesos de tipo respiratorios o infecciones severas previo a la instalación de la parada cardíaca en el niño. Actualmente se considera o tiene una estadística Estados Unidos de 360,000 paros anuales que atienden ellos. Y un dato importante es que el promedio de supervivencia de un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, que era de 6.4% tanto en Estados Unidos como en Canadá, varió cuando se incorporó el desfibrilador automático externo hasta 50-74% de supervivencia. Eso significa que mejoró la cadena de supervivencia. Es un dato importante a considerar. Por eso que lo que es la administración de la desfibrilación precoz es clave aquí para poder llevar a un éxito en lo que es la restauración de la circulación espontánea. El ILCOR, que es el Comité de Unión Internacional para la Resucitación, es el que regula desde 1992 todas las normas. Y el 2015 fue la que publicó en la revista Circulation las nuevas normas que siguen vigentes, que han cambiado en algunos aspectos, pero básicamente en la parte de manejo ya de soporte básico y de lo que es el soporte básico avanzado en ya el ámbito de tipo hospitalario, ¿no? Ahí ya se dan algunas medidas diferentes. Hay que recordar que cuanto más demoremos en iniciar una reanimación cardiopulmonar, la probabilidad de mortalidad va en aumento. Hay que recordar que este músculo cardíaco es importante mantenerlo. Y esta imagen que ustedes ven acá de reanimación, esta es la clave para poder hacer que tengamos un éxito. Esta reanimación cardiopulmonar de alta calidad es la que va a conllevar a que esto no suceda. Importante, tiempo. Tiempo es músculo y por eso que tenemos que inmediatamente hacer la reanimación cardiopulmonar cuando hagamos un diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Bien, entonces definamos qué es paro cardiorrespiratorio. Obviamente acá ustedes están viendo esta imagen. Este es el motorcito nuestro, el corazón y todo nuestro circuito circulatorio. Eso es un factor importante en la cual vamos a poder nosotros determinar cuándo un paciente está en paro cardiorrespiratorio.
¿Qué cosa es paro cardiorrespiratorio? Es la primera definición que tenemos que tener presente. Paro cardiorrespiratorio viene a ser el cese o la interrupción brusca, inesperada, de la circulación, de todo lo que ven acá, y de la respiración espontánea, de forma potencialmente reversible. Es un concepto importante, ¿no? Y que obviamente cuando se produce este cese o interrupción brusca, va a disminuir el transporte de oxígeno. No hay transporte de oxígeno y van a tener que los órganos periféricos y los órganos vitales sufrir esta anomalía de transporte de oxígeno. Y estamos hablando básicamente que acá ya se está instalando lo que se denomina la muerte clínica, desde que tenemos la interrupción tanto de esta bomba y de esta función respiratoria sin oxígeno, los órganos dañados periféricos y los órganos centrales ya están en muerte clínica. Que si no es revertido, va a progresar a una anoxia tisular y nos va a llevar a lo que es la muerte biológica, que es la muerte obviamente ya definida encefálica. Por eso acá, este cronómetro es importante. Corremos en este aspecto y podemos traer a la vida nuevamente esta situación de muerte clínica. Porque de acá, lo único que vamos a conseguir, si logramos volver a un latido cardíaco, es una gran secuela de tipo neurológica, una encefalopatía hipóxica severa, con todo lo que implica eso en postración del paciente, porque ya ha habido lo que es una anoxia tipo tisular. Otro aspecto importante es definir muerte clínica y definir muerte biológica. La muerte clínica es la muerte aparente, es la muerte que no produce lesiones en las células cerebrales y es potencialmente reversible. Este es el aspecto principal. Aquí es donde tenemos que trabajar para que no progrese a la muerte biológica. Es lo que ustedes ven en las películas y cuando están en el hospital van a ver que el paciente está teniendo un latido ya sea normal y de repente escuchan un pito bien simétrico, uniforme y una línea plana que nos está diciendo paro cardíaco. Esta es la muerte clínica. Está iniciando acá. No podemos permitir que llegue a la muerte biológica, que ya es la muerte permanente, es la muerte encefálica. Es decir, es el daño ya irreversible de la función cerebral. Y que obviamente esto de acá es potestad nuestra en la medida que podamos revertirlo. Por eso que acá el tiempo es crucial, ¿no? Tenemos 4 minutos, o sea, menos de 5 minutos para evitar que haya daño cerebral, ¿no? Porque ya 10 minutos de reanimación sin éxito, ya estamos completamente seguros de que vamos a tener a una persona con un daño cerebral, una muerte encefálica, cuando más tenemos en tiempo de espera. Por eso que es importante, diagnóstico de paro cardíaco, iniciar rápidamente la reanimación cardiopulmonar. Diferencia que es importante tenerla entre muerte clínica y muerte biológica. Entonces, por eso que acá sale este avisito. RCP precoz. Esto es lo importante. RCP precoz. Eso es lo que se propugna. Por eso los cursos de la AJA, tanto a los legos y a los trabajadores de salud, todos los trabajadores de salud deben saber hacer reanimación cardiopulmonar básica. La avanzada queda para nosotros, para ustedes cuando sean especialistas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. La RCP tiene que hacerse en todo nivel, en todo grupo etario, en los colegios, las universidades, no solamente las de Facultad de Medicina, todas las universidades deben tener un programa, todos debemos estar certificados para hacer reanimación cardiopulmonar básica, que es la que nos puede evitar llevar de la muerte clínica a una muerte biológica o una muerte encefálica definitiva. Bien. Entonces, dada esta circunstancia, nace lo que es la reanimación cardiopulmonar en lo que se refiere a lo que es el IRCOR, la AJA, lo que es el Consenso de Reanimación Europea, el Colegio Americano de Cardiólogos.
Entonces, define la reanimación cardiopulmonar como un conjunto. Eso es importante, es un conjunto de medidas estandarizadas, o sea, todo está protocolizado de un desarrollo secuencial que son utilizadas para el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, cuyo fin ¿cuál es? Es sustituir y luego reinstaurar la respiración y la circulación espontánea. Esa es la definición de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Son medidas estandarizadas cuya finalidad es llegar a sustituir primero, mediante el masaje cardíaco externo y la ventilación, y luego, con éxito, restaurar todo lo que es la circulación espontánea y la respiración. Eso es, digamos, el concepto que tenemos que tener de reanimación cardiopulmonar, y eso es lo que tenemos que aprender todos sin excepción. Hoy día, seguro en sus prácticas con sus docentes, han hecho ya esa simulación y cómo hacer la reanimación cardiopulmonar. Entonces ya vienen ustedes un poco más afianzados en ese concepto. Bien. El diagnóstico de paro cardiorrespiratorio pues requiere 3 condiciones importantes. Primero, el estado de conciencia. El paciente no responde, está en inconsciencia. No está respirando, no hay signos de respiración y hay ausencia de latido cardíaco. Obviamente aquí en el latido cardíaco es importante. ¿Por qué? Porque no todos saben tomar o dónde tomar el pulso para ver si la persona tiene o no tiene actividad cardíaca. Lo más frecuente es ¿cuál? El pulso radial. Tocan inmediatamente el pulso radial cuando sabemos que el pulso carotidio en el adulto es importante. Y saber encontrar el pulso carotidio en nosotros, los profesionales de la salud, es importante. Si ustedes hacen una encuesta, muchos de los que están estudiando medicina, o incluso los que no tienen una actividad asistencial, no van a saber cómo encontrar el pulso carotidio y se van a demorar más del tiempo establecido. ¿Qué nos dice la norma? Tenemos que valorar la presencia de pulso no más de 10 segundos. No podemos estar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. No. No encuentro, asumo que no hay, no respira, está inconsciente, no hay pulso. Obviamente ese paciente está en el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Y tenemos que empezar inmediatamente lo que es el soporte básico de vida, ¿no? Entonces, hecho el diagnóstico de paro cardíaco, hay que iniciar rápidamente la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia que es importante porque es justamente la que, si cumplimos en forma ordenada, vamos a poder revertir esta situación y 2, vamos a lograr el éxito de restaurar la circulación espontánea, que es el fin de esta reanimación cardiopulmonar. Hay que realizar lo que se llama la RCP de alta calidad. Ahí está lo que es las compresiones torácicas de alta calidad, tanto para adultos, niños y lactantes. Hay que saber dónde ubicar y entender el uso del desfibrilador automático externo. Es importante proporcionar una respiración artificial cuando sea apropiado. Hay que entender que la RCP, la reanimación cardiopulmonar, el soporte básico de vida, es un actuar en equipo. En equipo. Y hay que saber tratar cuando, esto se habla de asfixia, pero cuando el paciente no está respirando. Son condiciones en las cuales el soporte básico de vida hace hincapié para poder realizar una buena reanimación cardiopulmonar. Esta es la famosa cadena que ustedes conocen, la cadena de supervivencia en adultos. En niños va a variar, eso lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes. Aquí es importante, estos son 5 eslabones que tenemos que cumplir. Los primeros 3 son los que lo hacen tanto extrahospitalario, los legos y los profesionales de salud que pueden asistir en forma casual ante un evento de paro cardíaco. Lo que es el soporte cardíaco avanzado es manejo de equipo de rescate, equipo de rescate,
Y obviamente el quinto eslabón viene a ser ya el cuidado definitivo post parada cardíaca. Esto ya sea en unidad de cuidados intensivos o unidades que tengan las condiciones para realizar este tipo de manejo. En el primer eslabón es el acceso precoz y la activación de los servicios de emergencia. Es decir, hacer el diagnóstico de paro cardíaco y establecer precozmente la activación de los servicios de emergencia e iniciar inmediatamente lo que es la reanimación cardiopulmonar. Esto es vital, esto es clave. Por eso que acá tenemos menos de 10 segundos o 10 segundos como máximo para decir este paciente está en parada cardíaca, llamen inmediatamente a emergencia. ¿Cuál es el número de emergencia? No tenemos el 911, tenemos el 116, ¿no? Que es nuestra central de emergencias en la cual hay que llamar y explicar la condición del paciente rápidamente. Si esto es un actuar rápido, el RCP, la reanimación cardiopulmonar, o sea, el masaje cardíaco inmediatamente, las compresiones torácicas, el mismo rescatador puede dar indicaciones a alguien del tumulto que siempre se junta cuando hay alguien que se ha caído y está en paro, para que llame y vaya explicando qué cosa es y en dónde está el paciente, en qué ubicación se encuentra, ¿no? El tercer eslabón es la defibrilación precoz, es tener un acceso rápido, lo que llaman ahora los americanos, un acceso de un DAE de acceso público, ¿no? O sea, todos sus ambientes, todos sus locales están con este dispositivo. Entonces, esto es importante, ¿eh? Estos tres pasos, estos tres eslabones es importante seguirlo. Y obviamente el cuarto eslabón, como comentábamos, es la llegada del equipo de reanimación, el equipo de salud y el traslado respectivo del quinto eslabón para cuidado cardíaco o post parada cardíaca definitiva. Pero a raíz de que existía una diferencia, se dieron cuenta de la diferencia que existe entre lo que es el paro cardíaco intrahospitalario, acá en la primera, y el paro cardíaco extrahospitalario. Son condiciones diferentes. El paro cardíaco intrahospitalario, por eso hicieron esta división de los eslabones de la cadena de supervivencia, tanto dentro como fuera del hospital. Entonces, dentro del hospital, el paro cardíaco intrahospitalario, tenemos ahí que lo importante, el primer eslabón es la vigilancia y la prevención. ¿Qué significa? Tenemos que estar viendo al paciente, o tiene que estar viendo al paciente sobre el motivo de su ingreso, la posibilidad de tener o presentar un cuadro evolutivo a un paro cardíaco, ¿no? De repente es una falla respiratoria o es un shock circulatorio, un shock séptico, que sabemos que puede entrar a parada cardíaca, entonces se tiene que tomar la medida de prevención, o sea, hacer el manejo hasta donde se pueda para poder evitar este desenlace fatal. El segundo eslabón es el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta de emergencia. Esto obviamente está en relación a un equipo multidisciplinario. Cuando ocurre en el ámbito hospitalario la parada cardíaca, muchos ya tienen un código, sobre todo la parte privada, tienen un código llamado código azul. ¿Qué significa? Que es el código en el cual todos saben que hay un paro. Y eso lo incluso lo hacen vía parlante, como diciendo a las unidades correspondientes que se acerquen inmediatamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, ponen código azul piso 3, ¿no? Entonces saben que en el piso 3 hay un paro cardíaco y ahí tiene que asistir el intensivista, el de emergencia, si es el protocolo o su fluxograma es el anestesiólogo, ¿no? Y ya es todo el equipo que maneja. Es un equipo que va, pero es un equipo útil, no es un equipo que se llena el lugar del suceso de gente, porque ya todo eso está distribuido. Bien, entonces esta llamada es importante porque acá es multidisciplinaria.
¿no? En el hospital, en las clínicas, es un trabajo multidisciplinario. El tercer eslabón es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad inmediata. Alguien está ya comunicando el paro cardíaco y la persona que está asistiendo es la que inicia el masaje cardíaco o la RCP de alta calidad. Esto es importante, ¿no? Porque si mientras espero, llama, todavía no viene, y no hago nada, ese paciente, su capacidad de sobrevida es baja. Entonces, si habiendo hecho todas las vías preventivas, llega al desenlace de paro cardíaco, esta activación inmediata con todo el equipo multidisciplinario y esta de acá, este eslabón de masaje cardíaco, es importante. Esto es importante. La desfibrilación rápida en el hospital no hay muchos problemas porque la mayoría, no digo todos, la mayoría de pisos puede tener un desfibrilador inmediatamente mientras van masajeando, esto se va activando y luego se va colocando para ver qué tipo de ritmo o qué tipo de parada tenemos al frente y de acuerdo a ello, obviamente, dar el tratamiento adecuado. Y el quinto eslabón, obviamente, es ahí lo que es el cuidado ya post parada cardíaca, en la cual se define a UCI, si tenemos disponibilidad, o en el caso del hospital donde trabajo, tenemos nosotros las unidades críticas, que son las que manejamos, o las unidades de reanimación, que son las que tenemos ahí para continuar el manejo post paro cardíaco, o si este paciente es secundario a un problema coronario agudo que requiere alguna intervención en sala de hemodinámica, obviamente se hace el traslado con el especialista correspondiente de cardiología para poder solucionar el problema que llevó a todo este desenlace. Entonces, esta es la cadena, mírense, la cadena de sobrevida es intrahospitalaria. Acá dependemos de la actuación de todos los que están en el hospital, equipo multidisciplinario para llegar a buen término. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Muchas veces no. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad del paciente es terminal y no ayuda bastante a la recuperación y llegar a la sobrevida. A diferencia del paro cardíaco extrahospitalario, que es la cadena de sobrevivencia habitual, el reconocimiento, activación del sistema de respuesta de emergencia, la RCP de calidad, de alta calidad en forma inmediata, la desfibrilación rápida, o sea, pedir un DAE si es que existe en nuestro país, y el traslado a través del equipo de rescate médico que acude al lugar donde está. De acá dependemos de la capacidad de la comunidad de que sepan hacer una reanimación cardiopulmonar. La ventaja de acá es que todos deben saber. La desventaja de acá es que no todos lo saben. Hay muy pocos, digamos, por comunidades o distritos que sepan reanimación cardiopulmonar. Por eso les digo que es importante y a eso lo que hace la AJA, obviamente, tratar de impulsar estos cursos para que toda la población tenga acceso y sepa manejar cuando existe una presentación de esta situación clínica. Bien, y cuando estamos frente a un paro cardiorrespiratorio, obviamente, se nos presenta una serie de cosas, de pensamientos. Si no sabemos, vamos a estar como este cerebrito, ¿no? Un poco desorientado. ¿Qué hago? Analizo el riesgo, verifico respiración, constato conciencia, pido ayuda, grito, no hay pulso, inicio compresiones, o mejor le doy respiración, abro la vía aérea, o a veces lo que ocurre, me doy la vuelta y no he visto nada y me voy. Entonces, esto va a ocurrir obviamente cuando no tenemos en el cerebro el ordenamiento secuencial de cómo empezar una reanimación cardiopulmonar. Hasta el año 2005 había la clásica ABC, ¿no? A de vía aérea, B de respiración y C de circulación. Todos los estudios que vienen haciendo en lo que se refiere a reanimación cardiopulmonar cambió desde 2010, ratificado 2015, la secuencia de C a B.
C de circulación, esta es la prioridad ahora, ¿no? A de lo que es vía aérea, alinear vía aérea, y B de breathing, que es respiración. Entonces, obviamente son condiciones que ustedes ha hecho que se invierta, que primero esté la circulación, porque obviamente es un factor importante. Está demostrado que cuanto más precoz empiezo las compresiones torácicas, voy a hacer que haya una mejor perfusión a nivel de órganos principales, tanto músculo cardíaco como cerebro. Entonces, más en unas diapositivas vamos a ver dentro de la fisiopatología por qué se considera la circulación como una actividad más importante que la misma alineamiento de vía aérea y la respiración propia que antes se daba prioridad. Bien, entonces existe un algoritmo, el algoritmo simple, que denomina la AJA, ¿no? de lo que es el soporte básico de vida en el adulto. ¿Qué es lo que hacemos primero? Paciente que lo encontramos inconsciente o vemos que se desploma, tenemos que ver si hay respuesta o no hay respuesta. ¿Qué quiere decir? Si está despierto o no. Pero para verlo y acercarme tengo que ver la escena. No voy a hacer que esta persona estuvo caminando por un área mojada y obviamente había un cable suelto, como habitualmente se ve en alguna zona de Lima, un cable suelto de electricidad y fue producto de una descarga que se cayó. Vamos nosotros inmediatamente y podemos recibir una descarga y pasamos a ser ya no una víctima, sino dos víctimas a quien hay que salvar, ¿no? Entonces hay que ver la escena, la seguridad de la escena. Si no hay respuesta, tenemos que chequear, ¿respira o no respira? O de repente es una respiración jadeante, boqueante, ¿no? Que obviamente no es la respiración normal y que eso ya nos está diciendo, junto con lo que es verificar el pulso, que este paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Entonces tenemos que ir al segundo nivel. ¿Cuál es? Activar la respuesta de activar los servicios de respuesta de emergencia. O sea, llamar al 116 para solicitar ayuda inmediata. Recuerden que están en Perú. Mientras más demoran esto, más se va a demorar en llegar el sistema de rescate. Si en Estados Unidos llegan antes de los 5 minutos, obviamente justo para no llegar a la muerte biológica, acá siempre llegan más de 10 minutos. Entonces es importante aquí activar y empezar la RCP y solicitar, si es que hay un DAE cerca, explicar si hay un desfibrilador automático externo cerca para que les alcance. Y esto es clave, la iniciación de la reanimación cardiopulmonar, o sea, las compresiones torácicas de alta calidad. Esto es clave, porque si sabemos que en nuestro medio las ambulancias demoran más de 15 minutos, si nosotros empezamos esto, podemos hacer que ese cerebro perfunda y evite daños y ese corazón también se pueda activar. Entonces hay que comenzar la RCP y hay que monitorizar periódicamente, cómo vamos, ¿no? Y si aparece obviamente un DAE, hay que hacer la descarga si es que la lectura del DAE dice que tiene que descargarse, ¿no? Entonces, obviamente el inicio de RCP son las compresiones torácicas, ¿no? La relación compresión-ventilación 32, 5 ciclos, equivale a 2 minutos. Después de ese tiempo, si no viene el DAE, obviamente hay que hacer la evaluación del pulso. ¿Hay pulso o no hay pulso? No hay pulso. Sigamos con masaje, un masaje de calidad que es importante, ¿no? O sea, es importante esto de acá. El masaje de calidad nos va a dar tremendamente una opción de sobrevida si lo llevamos adecuadamente. Bien, entonces estamos en el primer eslabón. Vamos a desarrollarlo, ¿no? Que es el reconocimiento y la activación de los servicios de respuesta a emergencia. Reconocer el área, reconocer la escena, ¿no? Que sea segura tanto para la víctima como para el rescatador, ¿no? Y eso es importante y siempre recalcamos, hay que evitar que el rescatador
también sea un rescatado más dentro de la escena de peligro que ha habido. Una vez que hemos hecho eso, revisado la escena, verificado que no hay conciencia, que no hay respiración, que no hay pulso, diagnosticado paro cardíaco, todo eso en menos de 10 segundos, activado el servicio de emergencia por uno de nosotros, o si hay otra persona, por otra persona, empezar rápidamente el segundo eslabón, que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, en donde ahí las compresiones torácicas son importantes. Entonces acá empezamos con la letra C. La C no solamente es de compresión, la C de circulación es eso, lo que hemos hecho. Pulso carotídeo, no más de 10 segundos. Si no percibe, hay que reiniciar cardiopulmonar o iniciar la reanimación cardiopulmonar. La secuencia, 5 ciclos de una relación de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Al término de esto, que más o menos equivale a 2 minutos, hay que buscar la evaluación de pulso. Y si estamos acompañados, si somos dos los rescatadores, tenemos que intercambiar cada 2 minutos, obviamente, ¿para qué? Para evitar el cansancio o la fatiga mientras llega la unidad de rescate con el personal o el team de reanimación cardiopulmonar. Este es un concepto que no debe darse más de 10 minutos. Obviamente, ya sabemos que después de 4 minutos ya empezamos a activar la anoxia tisular y después de 10 minutos ya tenemos lesión, obviamente, cerebral. Esto va a variar, obviamente, ¿no? Si es una víctima en paro cardíaco por hipotermia o por sumersión en agua fría, esto va a cambiar, porque estos pacientes tienen una protección por la hipotermia y a veces ahí la resucitación con fluidos calientes a veces revierte más el paro cardíaco asociado a todo lo que es la técnica de reanimación cardiopulmonar. Entonces, esta es la C del CAB, la primera, la C, es la circulación y compresiones torácicas. La A, la vía aérea. Obviamente, antes de pasar a eso, hemos hablado tanto de RCP de alta calidad, ¿qué es esta RCP de alta calidad que tanto exige y tanto promueve la AJA? Es obviamente que las compresiones torácicas sean buenas. ¿Qué significa? Que haya una compresión fuerte y rápida en una frecuencia de 100 a 120 minutos por minuto. Antes se tenía menos, 80, máximo 100. Se demostró cuanto más compresión, más rápida, de 100 a 120 por minuto, obviamente va a mejorar la calidad de perfusión. La profundidad de compresión es importante. En los adultos, 2 a 4 pulgadas, 2 a 2.4 pulgadas, no es 2 a 4, sino 2.4 pulgadas, que más o menos equivale 5 centímetros, porque está demostrado que más de 6 centímetros de profundidad podemos causar lesión de los órganos que están dentro de la caja torácica. Y en niños debe ser 1/3 del diámetro del tórax. Eso significa unos 4 centímetros o aproximadamente 1.5 pulgadas en los infantes o lactantes. Permitir que la expansión torácica sea completa después de cada compresión, ¿no? Pues el hecho de decir fuerte y rápido no significa que no dejemos que el tórax, su expansión después de la compresión sea completa, porque eso es lo que va a generar una presión adecuada para que esa presión de perfusión coronaria sea la más óptima. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero ya estamos teniendo conceptos de alta calidad, compresiones fuertes y rápidas, profundidad 5 centímetros en adultos y niños y 1.5 pulgadas o 4 centímetros en infantes, permitir la expansión torácica completa después de cada compresión, minimizar las interrupciones en RCP es importante. Incluso en el DEA hay que tener criterio para poder colocar los parches y sea mínima la interrupción o el dejar las compresiones torácicas. ¿Okay? No ventilar excesivamente es otro criterio de una RCP de alta calidad. Los cambios de posición de reanimadores cada 2 minutos es importante para evitar la fatiga. Y esto obviamente es un factor importante. El trabajo en equipo es lo que importa bastante
en una reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se realiza el masaje cardíaco externo? Acá ustedes están viendo cómo se toma el pulso carotidio. Hay un parámetro que se debe seguir, que es aquí más o menos en el cuello, a la altura del cartílago tiroides, en la prominencia en el hombre, la llamada manzana de Adán. Ustedes colocan 2 dedos y deslizan hacia el borde anterior del esternocleidomastoideo. En esa fosa van ustedes a sentir el pulso de la arteria cardíaca. Por eso que esta evaluación de pulso no debe ser más de 10 segundos. No puedo pasar de derecha a izquierda. Si no encuentro a derecha en la forma, digamos, adecuada, como hemos mencionado, no hay pulso. Hay que seguir con las compresiones torácicas. ¿Cómo hago la compresión torácica? Es en el centro del tórax, en la mitad inferior del esternón. ¿Cómo hago? Apoyo el talón en este caso, de la mano derecha, está en el tercio inferior del esternón, y la otra mano, el talón de la otra mano, apoya sobre la primera mano y empezamos a enlazarlas, si gustan, pero empezamos a hacer el masaje. Como dice acá, 5 centímetros, no más de 6 centímetros. ¿Ok? Esta es la posición, miren ustedes, tercio inferior del esternón, la posición del rescatador, ¿cómo está? La posición del rescatador está en ángulo recto, miren, al paciente, en ángulo recto, y mantiene en ángulo recto la postura del tronco, ¿no? En ese ángulo recto. Entonces, cuando hay que hacer masaje, va a hacerse en este sentido. No hay que flexionar los codos, ojo. Hay que moverse en bloque, como alguien dijo, movimiento de tronco y cadera, es la flexión. Empezamos a flexionar esta parte de nuestro cuerpo como un vaivén constante, 100 a 120 por minuto. En un ratito, chicos, a ver si puedo. Ahí está. Miren, miren, ahí está. Esa es la reanimación. Esas son las compresiones. Esto de acá, lo que tenemos que hacer. 5 centímetros. Y ustedes van a ver acá esa expansión completa del tórax. Igual acá, presiono y tengo que dejar que se reexpanda ese pulmón. Esa es una buena compresión torácica. Eso está dentro de la RCP de alta calidad, que es la que ustedes tienen que dominar. Y luego de hacer obviamente todo este 5 ciclos de compresión y la relación 30-2, verificamos el pulso. Aquí está, tenemos aquí está corriendo esto, ahora sí. ¿Alguien de ustedes está usando el láser, por favor? A ver, chicos, a ver si apagan su láser. Bien, esta es la posición en la cual consideran ustedes este parámetro anatómico, que es el cartílago tiroides, los 2 dedos que les comento aquí, y deslizan ustedes hacia el borde anterior del esternocleidomastoideo. Acá hay una fosa. Ahí está localizada la arteria carótida. Entonces ahí es importante poder hacer este movimiento de deslizamiento hasta esta zona. ¿Okay? Pulso carotidio en adultos y niños. En lactantes es mucho más difícil ubicarlo acá. Obviamente nos queda el pulso braquial o el femoral.
Si no hay pulso, no encontramos pulso, tenemos que continuar con lo que es el masaje cardíaco o las compresiones torácicas. Bien, entonces, ¿existe diferencia en lo que es el masaje? Sí, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, en los adultos y adolescentes o niños, obviamente con uno o dos reanimadores es la relación 30-2. La profundidad es la misma. ¿Dónde va a variar? Va a variar sobre todo en lactantes, donde con un reanimador es 30-2, pero cuando hay dos reanimadores es la relación de 15-2. La profundidad de la compresión también va a variar en relación a lo que hemos hablado. 1.5 pulgadas en lo que es lactantes, no 4 centímetros en promedio. Los dos son 1/3 del diámetro del tórax. Obviamente aquí en lo que es el lactante menos de un año, se prefiere hacer el masaje cardíaco con los 2 pulgares y las manos rodeando el tórax, ¿no? Entonces eso es una de las formas más aceptadas para que mejore el flujo sanguíneo, la perfusión tisular de los órganos principales, cerebro y corazón. Ahora, ¿por qué tanto nos preocupamos en lo que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿no? Porque hay condiciones en las cuales obviamente tenemos que considerar mientras estamos haciendo esto. ¿Por qué no hay, por qué, a ver, por qué el masaje cardíaco externo es importante? Porque cuando hacemos un buen masaje cardíaco externo con buena compresión y una expansión completa después de la compresión, vamos a tener un 10 a 25% del gasto cardíaco. Entonces significa que vamos a mejorar el flujo sanguíneo a órganos nobles. Ojo, es importante también considerar, si estamos en un paciente con paro cardíaco, y por ejemplo es secundario a un shock hemorrágico, una hipovolemia severa, obviamente el retorno venoso aquí está disminuido, ¿no? Y entonces el gasto cardíaco es bajo, condición también importante que hay que mejorar. Por eso que mientras está en parada cardíaca, se va a tratar de restablecer el ritmo cardíaco, restaurar la circulación espontánea, y tenemos que ir viendo también si es que había una condición previa que ha conllevado al paro cardíaco. ¿Sí? Aquí otro aspecto por la cual nos dice, la hiperinsuflación ocasiona que un aumento de la presión intratorácica, ¿no? Entonces, este aumento también genera una disminución del retorno venoso y obviamente baja el gasto cardíaco. Por eso que es importante no hacer ventilaciones excesivas. Por eso que eso está dentro del RCP de alta calidad, evitar la hiperventilación, o sea, las ventilaciones excesivas. Y si estamos ya en un componente ya de un RCP avanzado, con dispositivos como la máscara o la bolsa, digamos, de resucitación manual, es importante tener en cuenta no provocar la alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque esta condiciona una mayor fijación del oxígeno a la hemoglobina. Y entonces está fijado el oxígeno a la hemoglobina y eso nos va a llevar a lo que es una hipoxia tisular, a órganos vitales como es cerebro y corazón. Eso está dentro del aspecto del por qué hacer esto bueno y el por qué no hacer la hiperventilación, evitar alcalosis y corregir los factores que puedan determinar o hayan determinado la presencia de una parada cardíaca. Esto de acá, esta fisiopatología es importante. ¿Por qué? Porque, como les mencioné al inicio, la frecuencia más, o lo más frecuente como causa de parada cardíaca es la fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular significa que no hay bombeo de sangre del corazón. Es un corazón asincrónico, de movimientos finitos, que no tienen la capacidad de tener una buena fracción de eyección para mejorar lo que es, o tener un buen gasto cardíaco que perfunda los órganos nobles. Entonces, las presiones, como hemos visto en la lámina anterior, las presiones torácicas de calidad hacen que el flujo sanguíneo llegue a órganos principales, al corazón, básicamente.
Y las compresiones torácicas, cuanto más frecuentes y buenas sean, vamos a obtener esto de acá, que es la presión de perfusión coronaria. Que si tenemos una presión de perfusión coronaria mayor de 10 milímetros de mercurio, vamos a restaurar lo que es la circulación espontánea, o sea, empieza el latido cardíaco. Y eso se demuestra porque a más alta compresión, vamos a tener más alta perfusión coronaria. Dejamos de comprimir y la presión de perfusión coronaria baja. Volvemos y empieza a subir la presión de perfusión coronaria. Esta alternancia es la que permite en un momento determinado que ya quedemos con una buena presión de perfusión coronaria y obviamente la supervivencia la vamos a lograr. Por eso dice, a más alta presión de perfusión coronaria, mayor supervivencia. Es un aspecto fisiopatológico importante que hay que considerar dentro de lo que es la parada cardíaca y el evento de reanimación cardiopulmonar. Estamos ya en la letra A, que es de vía aérea. Hay que aperturar la vía aérea, hay que alinear la vía aérea, como hacemos con la famosa maniobra frente-mentón, poner la mano a nivel de la frente y levantar el mentón suavemente, siempre pensando que puede haber alguna lesión a nivel cervical. Si tenemos sospecha o esta persona se ha caído de 2-3 metros y está en parada, aquí hay que manejarlo bien y hay que alinear la vía aérea con la tracción mandibular, para lo cual colocamos los dedos debajo de la mandíbula en ambos lados, ambas manos, y traccionamos hacia adelante el maxilar inferior y con los dedos pulgares aperturamos la boca. Esa es la tracción mandibular inferior en pacientes que tengan sospecha de lesión cervical, en la cual no podemos hacer la maniobra frente-mentón, inclinando la cabeza y levantando el mentón actualmente para alinear esta vía aérea. Y la respiración, obviamente, se da, pues, si empezamos el ciclo de compresiones torácicas, tras las 30 compresiones, se dan las 2 ventilaciones de 1 segundo cada uno, porque la ventilación debe ser rápida, no más de 10 segundos. Y si hay 2 rescatadores, mejor, porque ya se encarga uno de dar las compresiones y el otro de dar lo que es la respiración después de las 30, 2 respiraciones y se sigue el ciclo y se hace el cambio, lo ideal cada 2 minutos. Bien. Las respiraciones de rescate son las respiraciones de apoyo que se dan al lograr revertir PCR. Si luego de hacer nuestras compresiones, nuestra ventilación, nuestra relación 32, restauramos circulación espontánea, entonces aquí viene la respiración de rescate, ¿no? Se revirtió y hay que darle. Entonces, en los adultos es un promedio de 10 a 12 por minuto, o sea, una respiración cada 5 o 6 segundos. En los niños y lactantes es de 12 a 20 por minuto. ¿No? Entonces, si empieza a ventilar, obviamente este paciente ya ventila, ya tiene pulso, hay que ponerlo en posición de rescate en decúbito lateral. Viene ahora un aspecto ético en la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo suspendemos la reanimación cardiopulmonar? Obviamente cuando tenemos que llegó el equipo de soporte avanzado de vida. Si somos un solo rescatador y estamos agotados y no podemos hacer, obviamente tenemos que suspender. Cuando la víctima no responde a maniobras, cuando ha pasado este tiempo prudencial de 10 minutos de RCP sin éxito, excepto en estas condiciones: hipotermia, ahogamiento, sobredosis, ¿no? En otros países obviamente usan como antídoto la naloxona en relación a digamos, a la sobredosis frecuente que ellos tienen. Entonces acá no tenemos naloxona. Años de años que no hay, nunca ha habido naloxona, creo, desde que tengo memoria de médico. Entonces estas son las condiciones que se exceptúan cuando tenemos una RCP de 10 minutos sin respuesta, pero tenemos estas 3 observaciones, tenemos que continuar, ¿no? Hasta que llegue el equipo de reanimación.
obviamente si no estamos agotados. ¿Sí? Bien, cuando habiendo realizado, dice acá, o iniciado RCP, y se confirma que el paro cardiorrespiratorio al que estamos asistiendo es consecuencia de una enfermedad ya crónica, incurable, es decir, de repente es un paciente con un cáncer metastásico, ¿no? Que ya no tiene opción de quimioterapia, o de repente es un paciente con una fibrosis pulmonar avanzada, dependiente de oxígeno. Entonces son condiciones que hay que valorar si es necesario continuar. Estamos empezando, no hay respuesta y nos dicen, tiene esto, tiene aquello, todo es crónico, no reversible, no curable, ya está en lo que es paliativo, o sea, ya es un paciente en desahucio de vida. Entonces, obviamente, ahí la conducta ética dice, ¿para qué vamos a provocar más daño en lugar de beneficio? Porque si ya pasó 5, 7, 10 minutos, obviamente ese cerebro con todo lo de fondo que tiene ya está dañado y vamos a dejar una persona, si es que logra salir, con una secuela tremenda que es una postración, es decir, un estado vegetal del paciente. Eso es un tema de discusión, es un tema que nunca va a terminar de discutirse en lo que se refiere a la suspensión del RCP. Entonces entramos, ya hemos pasado el primer eslabón, el segundo también, estamos en el tercer eslabón, que es la desfibrilación precoz. Esto que ustedes ven acá es el ritmo de fibrilación ventricular. Un ritmo caótico, un ritmo asincrónico, irregular completamente, que es la muestra que ese corazón pues no tiene latido, ¿no? No tiene latido eficiente, simplemente movimientos fibrilares de su miocardio que no provocan ninguna actividad eléctrica que conlleve a una restauración de vida. Entonces la desfibrilación precoz es lo que se persigue en la RCP, estos tres eslabones importantísimos. Entonces acá obviamente para referirles simplemente que se usa solamente, pues ya sabemos, en ritmo de paros choqueables. Y esto ya como lo hemos explicado, el ritmo inicial más frecuente de parada cardiorrespiratoria presiniciada es la fibrilación ventricular y seguido de lo que es la taquicardia ventricular sin pulso. ¿No? Tratamiento de esto, obviamente, es la terapia eléctrica. Y hay que tener en consideración el tiempo de parada cardiorrespiratoria hasta saber que está en fibrilación ventricular. La única manera de saberlo es teniendo un DAE cerca a nosotros o cuando el equipo llega precozmente, el equipo de ambulancia, con un monitor desfibrilador portátil. Es cierto esto lo que hemos dicho al inicio, que el DAE ha mejorado la sobrevida de los paros extrahospitalarios hasta un 70-74%. Entonces tenemos ahí, para ampliar un poquito, los desfibriladores. Tenemos los desfibriladores externos, que son lo que conocemos, el DAE, ¿no? El desfibrilador automático externo, es súper sencillo. Tenemos ahí dos tipos, ¿no? Que es el automático y el semiautomático. El automático es el que ustedes encienden la máquina, colocan los parches, la máquina hace todo, dispara todo, les dice aléjense y descarga. El semiautomático es lo mismo, pero una vez que analizó, dice fibrilación ventricular, les pide oprima el botón de descarga, tienen que oprimir y siempre vigilando que alrededor no haya nadie que pueda recibir esa descarga. Y los desfibriladores manuales, que son los que tenemos en el hospital, esto que ustedes ven al fondo detrás del puntero láser, y que es dependiente de operador, ¿no? Porque tenemos acá las paletas del monitor en la cual obviamente vamos a hacer la terapia eléctrica. Esto de acá en una lámina vamos a ver, tiene todo un panel importante que ustedes deben conocer para poder activar en un momento determinado la desfibrilación del paciente. Y los otros desfibriladores o cardiovertores internos, que son los implantables, que esto se conecta en los pacientes que tienen arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, ¿no? Y se les conecta su desfibrilador interno, ¿no? Entonces son capaces de revertir cualquier ritmo anormal que pueda conllevar una parada cardíaca, como la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Automáticamente el
este aparatito le da su descarga para estabilizar el latido cardíaco. Entonces, en conclusión, tenemos 4 ritmos de parada cardíaca, 2 de ellos choqueables y 2 no choqueables. Los choqueables son lo que ustedes conocen, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, y los no choqueables es la actividad eléctrica sin pulso y la sístole. Todo esto es diagnosticado solamente por esto, por un monitor. Si no, no hay diagnóstico clínico. Asumimos que un paro puede estar supeditado o ser causado por una fibrilación ventricular. Pero este de acá, el aparatito este es el que nos va a ayudar, ya sea el DAE que nos dice hay ritmo de fibrilación o este monitor de fibrilador que ahora son portátiles, lo que son las ambulancias, para ver si el ritmo de parada es una fibrilación ventricular o de repente es una sistolia, y ya tenemos que empezar a buscar una causa diferente y el pronóstico también es mucho más severo. Bien, entonces, esto es lo que ustedes ven en el monitor cuando hay una fibrilación ventricular, ¿no? Un desorden, es un corazón que no tiene una buena actividad cardíaca sincrónica, no hay gasto cardíaco efectivo, y la taquicardia ventricular sin pulso igual, ¿no? Esto es porque el ventrículo empieza a aumentar su frecuencia cardíaca tanto que ya no es capaz de hacer una contracción efectiva para poder dar un buen flujo sanguíneo, ¿no?, del corazón hacia los órganos principales. Las características que ustedes ven, todas se parecen, ¿no? Son monomórficas la taquicardia ventricular. ¿Esto puede darse con pulso? Sí, por eso que hay taquicardia ventricular sin pulso y taquicardia ventricular con pulso. ¿La terapia varía? Sí. Estos dos ritmos son desfibrilables, no cardiovertibles, sino desfibrilables, ¿no? Vamos a usar la desfibrilación. Importante, porque cardioversión es una terapia eléctrica diferente, en la cual, en la cual obviamente tenemos que tener forzosamente la presencia del complejo QRS para poder descargar sobre esa etapa del ciclo cardíaco y revertir cualquier otro tipo de arritmia. Estamos hablando de las arritmias supraventriculares, y eso tiene una clase muy buena con el doctor Arévalo, que es fanático de las arritmias cardíacas. ¿Bien? El ritmo no choqueable, obviamente, la eléctrica sin pulso. Eso significa que, obviamente, tenemos latido organizado, complejo QRS, pero que no hay pulso. No hay pulso. Eso significa, no hay pulso, pero hay latido. O sea, el corazón está latiendo, pero no es eficiente para llegar a las zonas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está provocando? Ahí viene el diagnóstico diferencial de la 6H, de la 6T que podemos tener, ¿no? Y el otro ritmo no choqueable, que la sistolia, obviamente, esto es la parada completa del corazón. Ese músculo cardíaco no se mueve, está paralizado. ¿Todos debemos saber usar el DAE? Sí, todos debemos saber usar el DAE. Si tenemos un DAE en nuestro centro de trabajo, ya sea hospital, centro de salud, policlínico privado, X establecimiento de salud, y tienen esto, tienen que saber usar. Tienen que saber dónde está el botón de encendido, tienen que saber que hay que hacer, tiene una voz que ordena la aplicación, ordena, está leyendo, ordena lo que va a disparar. Cuando es un semiautomático, lo que le dije, tiene un botón de descarga, tiene un conjunto de parches, tanto adultos como pediátricos, ¿no? Y tiene descrita acá y dibujada la localización de cada uno de ellos, y si no hubiese dónde lo coloco, ya sabemos que uno va infraclavicular derecho y el otro va a la altura de pezón del lado izquierdo. No sobre el pezón, sino al costado del pezón del lado izquierdo, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener unas consideraciones. Conocer el equipo es siempre, cualquier equipo. Ustedes cuando estén en vida hospitalaria y estén en guardia y les toca hacer una guardia donde hay equipos, ustedes tienen que conocer cómo enciendo, cómo apago, qué es lo que tengo
para usar con ese equipo, porque si llega alguna eventualidad y no sabemos, vamos a quedar mal, ¿no? Entonces tenemos que, uno, para usar el DAE, principalmente tenemos que ver que haya una zona segura, que no esté mojado, porque acuérdense ustedes que el agua es un buen conductor de la corriente y vamos a dañar más tanto al paciente como al que está manipulando también el DAE. Hay que encender el DAE, hay un botón de encendido, hay que preparar el pecho. Los DAE tienen una rasuradora que viene incorporada ante la posibilidad de que haya vellos en la región torácica, inmediatamente tienen que rasurarlo. O la otra alternativa que plantea, por ejemplo, es como tiene 2 juegos de parche y es mucho la cantidad de vellos en la región del pecho, se coloca para tratar digamos, de tener la cantidad de vellos pegados y se tira como un depilado brusco y se coloca las segundas almohadillas para tener ya la adhesión directa a la piel del paciente. El DEA hace un análisis, aplica la descarga eléctrica si hay ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y obviamente después de eso hay que seguir. No es que ya termino y ya voy a chequear, no, hay que seguir la RCP, obviamente, ¿no? Y esto es lo que tenemos en los hospitales. Este es un modelo, este es un monitor manual dependiente de operador, miren cómo está. Casi igual que lo que se coloca el DAE en estos. Acá también viene dónde colocarse. O sea, no hay pierde en eso. 1, 2. Este es el comando del monitor desfibrilador. Esta es la pantalla donde vamos a ver el ritmo del paciente. 2. Y esta es la parte de terapia, la parte de terapia eléctrica, los joules que tenemos que administrar. Y este aparato tiene idea. De repente, esto va a ayudar bastante si hay un personal técnico, no sabe cómo encender, lo único que hace es enciende el DEA, coloca los parches y el aparatito va a hacer todo, ¿no? Entonces tenemos acá la parte del monitor, la parte de la terapia eléctrica y la cantidad de joules que se da y los botones de carga y de descarga en el momento que ya el aparato te da un pito continuo donde ya sabemos que cargó y te da la cantidad de tú has programado 200, te sale 200 ya en un pitillo en la cual puedes estar en condiciones de disparar desde aquí o desde las paletas del monitor. Cualquiera de los dos. ¿Puedes cargar acá? Claro, pero acá seleccionas la cantidad de joules y de acá empiezas la carga y la descarga. Una cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que yo doy una terapia eléctrica, voy a desfibrilar, disparo y no saco las paletas. Lo dejo ahí para ver a qué ritmo salió. De repente ya salió a un ritmo sinusal o una bradicardia y chequeo el pulso, o de repente sigue en fibrilación y mientras cargo voy dando reanimación cardiopulmonar, voy dando compresiones torácicas, ¿sí? Y acá una cosa importante, no sé si se ve acá, bueno, no se puede ver, pero aquí hay para hacer lo que es la sincronía. La sincronía son en las arritmias supraventriculares, en las arritmias ventriculares tipo fibrilación o TBP, taquicardia ventricular sin pulso, son desfibrilaciones, ¿ok? Porque si yo doy una terapia de 200 joules a una fibrilación auricular persistente y no sincronizo, puedo tener la mala suerte de que esa carga eléctrica caiga sobre el periodo vulnerable del corazón. ¿Cuál es el periodo vulnerable del corazón? Es la onda T. ¿Qué representa la onda T? La repolarización ventricular. ¿Qué pasa si cae ahí la descarga eléctrica? Va a provocar arritmias y arritmias letales. Bien, digamos que estamos a mucho tiempo. Bien, entonces acá hay que ver dos cosas, la bifásica y la monofásica, los monitores. ¿Cuál es mejor? El bifásico, obviamente, porque usa menor cantidad de joules a diferencia de la monofásica. ¿Por qué? Porque este tiene una descarga que va de una de las palas a otra y regresa. Eso hace que disminuya la intensidad, a diferencia de que esto hay una sola intensidad y puede provocar alteraciones a nivel del miocardio. Por eso
que se prefiere usar la bifásica. La bifásica va a, digamos, a tener un margen de acuerdo al productor del aparato, entre 120 a 200 joules o 220 joules. Por eso que es importante que ustedes vean cuando lleguen a un sitio de guardia, es un bifásico, sí, ¿hasta cuánto llega? 200, listo. Entonces tú ya sabes que cuando haya un paro, ya vas a cargar hasta el tope máximo, que es 200 o 220, de acuerdo al productor del equipo que tienes tú en tu área. Muy bien. Entonces, esa es la parte del tercer eslabón. El cuarto eslabón ya corresponde a lo que es el soporte avanzado de vida, que es el famoso el soporte cardíaco avanzado de vida. Acá consideramos las famosas ABCD. A, que significa mantener la vía aérea abierta en un paciente inconsciente, considerar la vía aérea acá avanzada, es decir, colocar una máscara laringea, colocar un tubo orotraqueal para ya establecer lo que es la vía aérea avanzada definitiva. Y si hay esto, obviamente tenemos que hacer monitoreo de esa vía aérea avanzada y ya tenemos que usar el capnógrafo cuantitativo. La letra B, que es la respiración, obviamente tenemos que dar oxígeno al 100%. Nuestra finalidad es mantener una saturación de oxígeno mayor o igual de 94%. Tenemos que evaluar la ventilación efectiva y eso lo hacemos mediante capnógrafo. ¿Qué significa? Si yo tengo una lectura de un EtCO2, o sea, un CO2 exhalatorio final, exhalado final, de 10 milímetros o más, significa que estamos en una mala ventilación 2 y si estamos en reanimación, ese masaje no es 100% efectivo. ¿Sí? Un CO2 mayor de 20 nos va a indicar la posibilidad de restaurar circulación espontánea. No hay que ventilar en exceso, ya lo sabemos. La C de circulación, hay que obtener aquí acceso endovenoso o intraóseo. No encontramos vena, intraóseo. Por eso que tenemos que aprender a hacer práctica de encontrar un acceso intraóseo, ¿no? Es la oportunidad. ¿Por qué? Porque endovenoso van a estar picando, hincando y no van a encontrar. Doctor, póngame una vía central. No es lo conveniente un acceso central. Por eso que se debe conocer la vía intraósea. Hay que monitorizar el ritmo cardíaco, hay que estar con monitor cardíaco, hay que hacer fluidoterapia cuando sea apropiado, hay que usar la medicación, hay que usar la medicación cardiovascular, es decir, estamos ya en compresión, defibrilación, desfibrilación, ya tenemos que hacer uso de los fármacos como la adrenalina, la amiodarona u otros, ¿no? La D, que ya viene a identificar y tratar las causas reversibles, o sea, el diagnóstico diferencial. El ritmo cardíaco, es importante saber la historia previa de ese paciente para poder determinar las famosas 6H y las 6T, que son para lo que es el diagnóstico diferencial. Y evaluar, obviamente, lo que es la alternancia entre shock y medicación. Shock, medicación, shock, medicación, ¿no? Eso no les hablo mucho porque van a tener un seminario de algoritmo de paro cardíaco y drogas de ACLS. Bien, estas son las 6H, las 6T, la H de hipovolemia, hipoxia, H de hidrogeniones, acidosis, hipo o hipercalemia, hay enfermedades renales que producen esto, y dan parada cardíaca, hipoglicemias severas, estado de hipotermia. En las T, lo más frecuente, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, trombosis coronaria, estamos hablando de IMA, trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, trauma, como todavía no reconocía, pero que está ahí dentro de lo que puede establecerse entre las 6T, y la presencia de toxinas o envenenamientos que puede haber provocado este arresto cardíaco. La causa más común en la actividad eléctrica sin pulso es la hipovolemia y la hipoxia a considerar. ¿Bien? Esto es el capnógrafo, lo que le he dicho. Una capnografía menor de 10 es un RCP no bueno. Una capnografía mayor de 20, 30, 40, este va a provocar que nuestro RCP sea de alta calidad, que también nos mide alta calidad, y ventilación adecuada y esa restauración que buscamos en la reanimación, la restauración de la situación espontánea. Estos son los fármacos más conocidos: la adrenalina, la amiodarona, bicarbonato de sodio, lidocaína, sulfato de magnesio, gluconato de calcio,
procainamida. La atropina obviamente salió dentro del protocolo de paro cardiorrespiratorio, solamente se usa en algunas circunstancias de bradicardias extremas severas. Todo esto tiene una secuencia. Obviamente esto lo van a ver en lo que es el seminario de algoritmos de paro cardíaco y ACLS para ver cómo se van a usar las drogas en el tiempo respectivo. Esto es el resumen del algoritmo del paro cardíaco, determinar, iniciar el RCP, determinar si es que es un ritmo desfibrillable o no cuando tengamos la opción de tener un DAE, ¿no? Si es un no choqueable, es asistolia de actividad eléctrica sin pulso, se hace toda la secuencia que hemos hablado, es invariable, y si es una ATB, obviamente hay que seguir la reanimación y empezar a planear la descarga, después reanimación 2 minutos, reevaluación, descarga se amerita y ya empezamos a hacer el uso de las drogas, y la primera droga a usar es la adrenalina cada 3 a 5 minutos, y obviamente ahí ya pensamos en el uso de un dispositivo avanzado, tanto para la vía aérea y el monitoreo del cardiógrafo para saber si estamos haciendo una RCP de alta calidad. Y el quinto y último eslabón es el soporte cardíaco o soporte post-parada cardíaca. Esto se hace en una área de UCI o unidad coronaria, dependiendo del caso. Y acá después ya estamos asistiendo a la recuperación de la circulación espontánea. Acá tenemos que optimizar bien la oxigenación, la ventilación, mantener una buena saturación, tener ya la vía aérea avanzada. Si no se tiene, hay que hacerlo. No hay que hiperventilar, hay que mantener un buen estado hemodinámico, o sea, si hay hipotensión, hay que usar fluidoterapia si así lo amerita, o vasopresores si es necesario. Hay que evaluar con EKG dos derivaciones porque podemos de repente estar frente a un paciente que ha sido víctima de parada cardíaca y es un infarto, ¿no? Entonces ahí vamos a considerar varios aspectos. Si este paciente obedece órdenes o no. Si no obedece órdenes, obviamente significa, dentro de las terapias actuales, es la hipotermia inducida la que se está usando, ¿no? Y si hay un infarto, obviamente la alternativa es llevarlo pues a lo que es una sala de reperfusión coronaria. Si no hay infarto, obviamente el cuidado crítico avanzado en lo que es una unidad de cuidados intensivos para el soporte post-paro cardíaco, para poder tratar de estabilizar y ver si es que ese paciente puede retornar o no a un estado más alto. Breve, 1 minuto sobre esto nada más, chicos. Esto es muy interesante. RCP tiene bastantes cosas, pero esto es lo que ahora se ha dado por la pandemia, ¿no? El RCP en tiempos de COVID. Obviamente, estas recomendaciones que ha sido dada por la AJA, el consenso europeo que no hay que hacer, la estrategia de oír y sentir. Obviamente no. ¿Por qué? Obviamente porque hay que disminuir, lo que es la tasa de contagio, ¿no? Entonces, para evaluar respiración no podemos oír y sentir, no ha de emplearse durante la RCP, nada. O sea, todo se recomienda buscar signo de vida, respiración normal, pulso carotidio, ¿no? Iniciar maniobras solo con presiones torácicas, nada más. ¿Para qué? Para evitar que nos contaminemos, porque ahora no sabemos, en los primeros meses de la pandemia, alguien se desmayaba, podía tener un COVID o no, y era un riesgo realizar la reanimación cardiopulmonar. Por eso que se dieron estas recomendaciones de las sugerencias de solo compresiones torácicas, ¿no? Y básicamente se pidió que todos los legos, sobre todo, solo consideren compresiones torácicas, y si hay algún vínculo, esto lo llaman así, si hay algún vínculo, ellos llaman declaración de buenas prácticas, que creen conveniente, que pueden hacer ¿cómo se llama? La respiración, lo hacen, pero eso queda a voluntad y a criterio de la persona que está reanimando. Es decir, tengo a un primo que ha hecho parada y sé que puede tener COVID, si yo decido hacerlo bajo responsabilidad, lo voy a hacer, dando la compresión y la respiración. Pero sí, a los legos solo se le pide que hagan compresiones torácicas, ¿no?
Bien, y esta es la intención, cuál es, obviamente, de tomar esas medidas, es que antes de entrar a cualquier escena, todos deben tener un equipo de protección personal, ¿no? Y hay que limitar el número de personas en la escena del paro cardíaco, porque vamos a realizar masaje cardíaco y eso puede provocar, en cierto modo, aerolización, ¿no? Entonces hay que disminuir todo esto y hay que tener una comunicación clara del estado de COVID-19 a toda persona que va a llegar a apoyarnos y decir es un COVID-19, así que no puedes entrar sin EPP, o al transferir el paciente a un área ya de resolución mayor, siempre incidir, es un paciente COVID que puede o no tener comorbilidades, pero lo pueden ustedes referir en ese sentido. Considerar el inicio y continuación de resucitación, esto de acá es importante. Considerar la edad, las comorbilidades, la severidad de la enfermedad para determinar la reanimación apropiada y valorar el riesgo del rescatador y los recursos desviados. ¿Qué significa? Si tengo un COVID que tiene un 90% de compromiso pulmonar, tiene 70 años, es hipertenso, es diabético, es obeso, sabemos que ese paciente no va a salir. Entonces, no podemos exponer al personal y tampoco, como dicen los americanos que son fríos, desviar el recurso económico en un paciente que no lo vamos a lograr traer a la vida, y si lo traemos, vamos a traerlo con una secuela marcada. Entonces, los sistemas de salud, por lo tanto, dice, deben tener las guías para el proveedor, cuándo iniciar, cuándo terminar, ver la probabilidad de sobrevida, y siempre comunicar, no a los pacientes, sino al familiar de los pacientes, sobre el pronóstico del paciente que están ustedes actuando. Esta es una técnica, ahora en RCP ya se hace esta corpórea, pero obviamente en pacientes que no son en estos momentos COVID, ¿no? Porque no hay un dato que está, digamos, exacto, porque ahora el COVID, pues, sabemos que tiene una manifestación circulatoria, tiene una manifestación de coagulación, entonces no se puede todavía decidir si esta corpóreo, o sea, la reanimación cardiopulmonar corpórea, es útil en estos pacientes. En otros pacientes con otra patología sí se puede usar cuando ese RCP no está saliendo y necesita un apoyo mayor y tenemos un paciente que tiene condiciones de poder o que debe sobrevivir. Entonces, paciente con COVID hay que entrar protegido, y si estamos en la calle tenemos que poner un tapaboca en el paciente o poner su sombrero de ustedes o la chalina de ustedes, la bufanda de ustedes sobre la cara del paciente para evitar que cuando hagan la compresión disminuya, digamos, la aerolización, y ustedes siempre tienen que estar con una mascarilla o cubriéndose tanto la nariz y la boca. Aquí es el fluxograma de lo que es el RCP, el algoritmo, en pacientes con COVID. Lo único que ha cambiado en relación a lo normal es lo siguiente: colocarse el equipo de protección personal, limitación de personal, usar la máscara, ¿no? Usar la máscara con reservorio, ¿no? Con filtro especial para que no haya una aerolización, y obviamente mantener un monitor hasta que arribe el equipo de emergencia, ¿no? Eso es. Y lo demás es igual. Las compresiones son iguales, la relación también, obviamente no se hace la respiración, se hace solamente, se incide en todo lo que es masaje cardíaco externo. Esto es igual cuando es un algoritmo de cardíaco, el ACLS, el avanzado, las drogas son iguales, siempre la variación es esto, ¿no? La equipo de protección personal, y la otra variación cuando tomamos ya la actitud de colocar una vía aérea avanzada, tenemos que hacerlo precozmente, ¿no? Con todos los cuidados para poder evitar la aerolización del virus, y eso tiene que hacer, obviamente, con una pausa en la compresión de tórax, y dos, debe ser ejecutado por la persona de mayor capacidad para realizar la intubación, y de ser posible, si se tiene un videolaringoscopio, mucho mejor. Esas son las únicas variaciones en el algoritmo del ACLS para los pacientes con COVID. Bien, esta es la parte que sigue, y esto de acá es importante en su hospital, en donde vayan, un equipo, el team, ¿no? La parada, la persona que pide ayuda y la distribución, ¿no? Médico 1 maneja la vía aérea y es el que dirige, el médico 2 encargado del masaje cardíaco externo y el uso del monitor, del desfibrilador. Aquí hay el personal de enfermería en el acceso endovenoso y las drogas, el personal técnico que va apoyando todo
todo lo que requiere para la vía aérea, el médico que está acá, y los fármacos que va alcanzando a la licenciada para una actuación mucho más rápida. Y algo que es importante, alguien que tome el tiempo. De repente están 40 minutos reanimando, eso ya no es aconsejable. Este es el que va a decir, ya llevan 2 minutos, intercambien para que no se agote. O entra otro en lugar de este para que pueda seguir haciendo masaje cardíaco y evitar fatiga, ¿no? Y también decir, ya qué tiempo vamos, en qué tiempo se recuperó el ritmo, todavía no se recupera, y decir, bueno, ya pasó 30 minutos, no hay ningún ritmo, siguen una sistolia, pueden dar por concluida la reanimación cardiopulmonar de acuerdo a los criterios que ellos establezcan. Bien, entonces, eso de acá es la conclusión que estamos sacando, ¿no? Que hay 4 ritmos de parada cardíaca, la cadena de vida involucra 5 eslabones, el tiempo es prioritario en RCP, no hay que dejar de aplicar RCP, este masaje cardíaco de calidad es importante. En los grupos etarios ya sabemos la diferencia fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso. Y esto de acá es importante. Siempre buscar lo que es el diagnóstico diferencial de la 5H y la 5T. Bien, yo creo que esa es la última diapositiva. Esta es la bibliografía que ustedes ya la tienen en la clase. Gracias. Sí. Bien, entonces yo creo que esto es todo lo que quería conversar con ustedes. Nos hemos extendido un poco, es un tema un poco larguito que habría que hacerlo así. No sé si hay alguna pregunta. Excelente presentación, doctor Roldán. Como usted muy bien lo dice a la parte final, es un tema largo. Si uno revisa la bibliografía, pues es extensa pero necesaria, porque no hay médico que no se haya enfrentado a esta situación. Juan Diego ha levantado la mano. Vamos a permitirle que pueda activar su micrófono para que pueda hablar. Adelante, Juan Diego. Sí, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta sobre el tema de la presión de perfusión coronaria. Como que sinceramente no me quedó muy claro. No sé si podría resumir ese aspecto una vez más, por favor. Claro, Excelente pregunta. es importante. Es importante porque cuando hacemos una compresión torácica buena, lo que llamamos de alta calidad, hacemos la compresión en la frecuencia con la profundidad adecuada, generamos una compresión miocárdica y este va a provocar un flujo coronario. Lo han medido los investigadores y ellos han establecido que la presión de perfusión coronaria, digamos, ideal para mantener una buena irrigación miocárdica es 10 milímetros de mercurio. Cuanto más compresiones, o sea, se llega al valor real de 100 a 120 compresiones con una buena profundidad, más alta vamos a tener la presión de perfusión coronaria y vamos a llevar a una restauración de la circulación espontánea. Este es un parámetro que mide la calidad del masaje, pero también esto se asocia, digamos, a lo que es el CO2, la capnografía. Son dos que van de la mano. Obviamente durante la RCP se debe mantener esta perfusión coronaria de 10 milímetros para arriba, pero no hay forma de medirlo durante la RCP, ¿no? Pero lo han medido en estudios y sí va de la mano con la ETCO2, o sea, la capnografía, para que se tenga más de 20 milímetros de mercurio en relación a lo que es recuperación de la circulación espontánea, ¿no? O sea, es una medición en la cual nos dice, yo tengo una buena RCP, tengo una buena perfusión coronaria, voy a lograr restaurar la circulación espontánea, ¿no? Y, digamos, y hacer que también el cerebro tenga un buen flujo sanguíneo cerebral. Eso es más o menos lo que trata de explicar la presión de perfusión coronaria. Es un dato que ha salido último, ¿no? Porque antes no se consideraba mucho, solo el CO2 exhalatorio terminal, pero han demostrado en estudios que sí es importante mantener. Por eso que ellos
siempre reincide en hacer el masaje cardíaco adecuado, 100 a 120 por minuto, profundidad, como hemos hablado en el adulto, 5 centímetros, en el infante pues al tercio del tórax, que es no más de 4 centímetros, porque si no ya empezamos a hacer daño de los órganos que están dentro de la caja torácica. No sé si ha quedado un poco claro. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. Julio, si me permites, Claro. para complementar a la pregunta de Juan Diego, si algo ha hecho que cambie la secuencia después de 50 años, es justamente lo que ha consultado Juan Diego. Recuerden, cuando ustedes revisen la bibliografía, desde que Peter Safras en la década de los 60 inicia todas estas maniobras de RCP, siempre era el ABC. Ya para el 2010 se cambia drásticamente al CAB porque justamente se determina que la perfusión coronaria es vital, y esa perfusión coronaria óptima que menciona el doctor Roldán no lo iniciamos al masaje 1, 2 o 3. Generalmente se logra después de unos 10 segundos. Por eso es importante mantener ese masaje efectivo que menciona el doctor. No solo es poner el dorso de la mano y poder hacer compresiones a nivel de la línea intermamaria. Es toda una técnica que solamente se logra con la práctica. Y eso es orgullo, creo, sudamericano, porque es un trabajo muy interesante que hacen los argentinos, uruguayos, para que después este comité, que es del AJA, de la American Heart Association, cambie y vire al CAB. Entonces, de verdad que hay mucho que conversar. Es muy interesante lo que van preguntando. Vamos a responder o hacer la consulta al doctor. Tenemos dos preguntitas en el chat. Yo sé que es bastante tarde. Vamos a ir terminando con esto. Hacen la consulta, doctor, buenas noches. En las actualizaciones de la guía del AJA 2019 se menciona que la probabilidad de un testigo no entrenado o LEGO realice el RCP aumenta siempre y cuando ésta la realice asesorado por un operador telefónico de emergencias. ¿Esto se aplica en nuestro país? Es la Claro, consulta de Julio González. sí. Por ejemplo, ahora, como bien lo dices en la actualización 2019, se dice que cuando nosotros estamos, o somos un lego, o una persona que de salud no es nada, entonces está de testigo en un paro cardíaco, entonces se le recomienda que usando su móvil llame inmediatamente al servicio de emergencia. Y en otros países, obviamente desarrollados, el que recibe la llamada le va indicando, por eso se sugiere, ponga en altavoz, le voy indicando lo que tiene que hacer. Entonces, sí, con eso se recomienda, porque a veces con la buena intención de hacer una reanimación sin saberlo adecuadamente, muchas veces no se logra el éxito, pero sí es la nueva, digamos, indicación de usar el móvil en el que está rescatando, en el Lego que está rescatando, con altavoz, y que el que recepciona la llamada haga la dirección de todo lo que tiene que hacer mientras llega la asistencia de un componente de un equipo de reanimación. Pero sí, es válido. Aquí no lo usa, aquí no. En nuestro país no hay, lamentablemente no hay, ¿no? Acá tú llamas al 116, llamas ahí, te comunican, va el bombero o va a SAMU, pero nadie te va dirigiendo. Estás a la suerte, la víctima está a la suerte de la persona que sepa. Por eso que inicialmente tanto la AJA digamos, exigía, incidía bastante en que estos cursos de soporte básico de vida sean dirigidos a la población en general, ¿no? A los colegios, universidades, todas las facultades médicas y no médicas, para que sepan, ¿no? Eso es lo importante, porque una persona te puede salvar la vida si lo sabe hacer. Perfecto, doctor, y complementando a lo que usted ha mencionado, y lo dijo en su presentación inicial, por cada minuto de demora en el RCP, la posibilidades también disminuye en 10%.
Es decir, en teoría, si nosotros iniciamos una RCP después de 10 minutos, probablemente la posibilidad de que salga de la parada cardiorrespiratoria sea 0%. Entonces es importante el tiempo, muy lejos de otras realidades. Es frustrante cuando uno ve en las calles que no hay esa sensibilización social de abrir paso a los bomberos, al SAMU, ¿no? Bien, hay otra consulta de Derek Lazo, nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cuánto debe ser el valor de la capnografía para saber que estamos haciendo un RCP de alta calidad? Bien, la capnografía debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Si yo tengo menos de 20, incluso de 10, cuando tengamos 10 milímetros de mercurio, hay que revalorar en la compresión que se está haciendo y en la ventilación que se está realizando, ¿no? Lo ideal es tenerlo por encima de 20, ¿no? Y para hablar de restauración de circulación espontánea, generalmente está por encima de 30, 40 milímetros de mercurio, que es lo que se va a conseguir cuando lleguemos al óptimo de, digamos, de una RCP de alta calidad. Menos de 20 no es recomendable. 10 es revalorar completamente todo, ¿no? O sea, desde la persona que está haciendo el masaje, en la frecuencia, en la profundidad, el que está haciendo la ventilación, todo eso se revalora cuando se tiene, digamos, esa capnografía, ese CO2 exhalado final. Esa capnografía se realiza obviamente ya en el ámbito hospitalario, ¿no? Ya estamos ya en un soporte avanzado de vida en la cual ahí vamos a determinar mediante, digamos, esta medición, la buena, digamos, reanimación que se está haciendo. Bien, nos hace otra consulta Víctor Urdapilleta y nos dice, si un paciente se le realiza solamente compresiones, ¿cada cuántos ciclos debe hacerse la evaluación? Ya. No va a variar, porque obviamente tienes que hacer los 2 minutos de compresión, o sea, 5 ciclos de compresiones. Obviamente se supone que debemos estar haciendo la relación 32. Obviamente hay situaciones en las cuales puedes realizar la ventilación si es que hay conocimiento de la persona o si tienes la mascarilla unidireccional. Pero si no, igual, tú sigues tus 5 ciclos de compresiones y tienes que igual reevaluar la presencia de pulso, porque lo que va a restaurar la circulación va a ser digamos, la compresión torácica adecuada, de calidad, que es la que va a primar para poder revertir el paro cardíaco, ¿no? Ya está demostrado que por eso que, como bien dijo el doctor Nostroza, se cambió, ¿no? El ABC por el CAB, es lo primordial, la circulación, que es lo que tenemos que ver. Pero igual, se mantienen los 5 ciclos, que son 2 minutos de compresiones torácicas. Bien, doctor. Nos hace una última consulta, Julio, y nos dice, doctor, en cuanto a la vasopresina y el RCP extracorpóreo, ¿existe algún cambio en la actualización del 2019 del AJA? La vasopresina, igual que la adrenalina, o sea, no ha demostrado uno ser mejor que el otro, definitivamente. La extracorpórea tiene sus indicaciones precisas en lo que es uso en reanimación, ¿no? Pero no hay, digamos, contundencia en decir esto es mejor o no para poder realizarlo. Y la extracorpórea requiere todo un componente y una logística que en nuestro país creo que no lo están haciendo, y si lo hacen son algunas partes privadas nada más, ¿no? Pero no hay digamos, una relación directa que, digamos, tal fármaco es mejor. Eso sí se ha demostrado, ¿no? Adrenalina o vasopresina, no. Igual vamos a tener, digamos, los resultados dependiendo uno cómo está el estatus de reanimación en el paciente que estamos enfrentando. Al menos eso es lo que en el 2019 no especifica adecuadamente. Y lo deja todavía un poco en pendiente, ¿no? Porque todavía es, incluso ahora hay las máquinas, hay un libro último que ha salido sobre reanimación futura, ¿no? Donde te habla un poco de
más la circulación extracorpórea para poder mejorar el resultado de sobrevida. Pero incluso antes de eso ellos ponen la técnica de masaje cardíaco mecánico, ¿no? O sea, dispositivos que den adecuadamente el masaje cardíaco, o sea, desplazando un poco la parte humana y tener el dispositivo que le va a dar la frecuencia y la profundidad adecuada a la víctima que está en parada cardíaca. Qué importante lo que usted menciona, doctor. Algunas oportunidades, cuando hemos tenido oportunidad de trabajar en la parte privada, vemos que el desenlace por lo general es fatal porque no ha habido una asistencia inicial. De nada sirve llegar a una institución, sea de salud, MINSA, que tenga el personal mejor entrenado, si el tiempo que ya ha pasado desde el evento del paro cardiorrespiratorio hasta el inicio de la maniobra, pasó los 10 minutos. Entonces acá más importante que un RCP extracorpóreo es el BLS, el Basic Life Support, que debemos saberlo todos. Al margen de las especialidades, como les mencioné en un inicio, el iniciar maniobras de reanimación es muy desgastante. Futuros colegas, es muy extenuante que probablemente después del segundo ciclo ya el reanimador esté muy agotado. Y siempre nos decían nuestros maestros o nuestros monitores cuando hacemos este tipo de capacitaciones, en son de bromas, se levanta el paciente y nos va a dar reanimación a nosotros, porque realmente es muy, muy extenuante, ¿no? Entonces, aquí es el soporte básico, es lo que va a determinar entre la vida y la muerte. Si ustedes eso lo hacen de manera adecuada, creo que hemos logrado mucho. Bien, ¿algo más para complementar, doctor Sí, Roldán? Yo sé no, que son altas horas y sí, el sí, tema da vamos a para más. terminar. Sí, pues, y para, digamos, concluir, es que esta circulación extracorpórea, este RCP extracorpóreo, lo dice bien, en el 2019 tiene que tener una gran logística y obviamente es, digamos, algo de rescate, ¿no? Si ya no puedo, haber intento con eso, ¿no? Pero no es lo rutinario, eso sí, ellos mismos dicen, no es rutinario lo que se tiene que hacer, es el RCP extracorpóreo, ¿no? Eso era solo. Perfecto, doctor. Y con esto terminamos porque tenemos esas experiencias grabadas. Creo que hemos perdido la cuenta, doctor, cuántas veces hemos asistido Entonces, a un evento, pero recuerdo nítidamente dos casos con usted. Uno era un alto oficial del ejército claro. que llegó y su hija era médico. Llegó en asistolia y entendemos la preocupación, la desesperación. No sabíamos en ese momento que era médico. Un día anterior había tenido una fiesta, había libado alcohol y al día siguiente la pichanguita. Y ahí sobreviene la parada cardiorrespiratoria y teniendo una hija médico, en vez de iniciar el RCP, decidió traerlo a la clínica y el paciente falleció, ¿no? Y nos cuestionó por qué no se había desfibrilado a su papá. Y bueno, y ella, decíamos, no tenía indicación en ese momento, porque estaba en asistolia, ¿no? Entonces ahí donde se identifica como médico. Entonces nosotros nos miramos, son condiciones básicas a quienes vamos a desfibrilar o a chocar, como mencionó el doctor, ¿no? Entonces son anécdotas que pasan y de verdad que es importantísimo conocer el ABC. Y el otro fue un paciente que se electrocutó, era verano, justo llegan en el cambio de turno, quedaba el único emergencista, el doctor y mi persona, y llega un paciente joven que se electrocutó en la congeladora, donde venden los helados, etcétera. Abría su negocio, era temprano, 8 de la mañana. Y bueno, lo trajeron a la parte privada y pudimos salvarlo. Salió, terminó en la UCI y llegó a salir. También, claro que se ha logrado rescatar haciendo una maniobra de resucitación. Lo que el doctor presentó, creo que en las últimas diapositivas, qué importante es el equipo.
llegar donde laboren, en su centro de salud, en su posta, cuando son alumnistas, residentes, conocer los equipos, no solo los equipos mecánicos, sino a tu equipo, a tu personal, ¿no? Entonces, qué importante es saber eso. Muy bien, doctor Roldán, muchísimas gracias. También agradecer a los chicos. Son prácticamente casi 2 horas de presentación del tema y evidentemente quedan muy cortos para este tema que debemos saberlos, al margen de la especialidad que uno va a tener en el futuro. Muchas gracias, doctor Roldán. Ok, gracias, doctor Nostroza. Gracias por la tolerancia, chicos.